Hola amada iglesia, sean bienvenidos a este nuevo tiempo de adoración, a este nuevo culto de sanidad. Los quiero invitar a que podamos tener juntos un tiempo de exaltar al Rey, de cantar sobre su gracia, de cantar sobre su poder, sobre su amor. ¿Quién rompe al poder del pecado? Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, la diste ahí. Y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracia sublime es, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Hola amados hermanos, quiero que sepan que estoy muy animada en esta noche por poder compartirles una enseñanza bíblica, que en este tiempo trajo mucha bendición a mi vida. Me tocó hasta lo más profundo de mi ser. Hubo revelación, hubo cambio, hubo sanidad. Y como esta instancia es para que el Señor traiga sanidad sobre nosotros, no puedo dejar de compartírselo. Y el anhelo de mi corazón es que ustedes sean aún más bendecidos de lo que yo he sido. Pero antes oremos. Padre Celestial, te damos tantas gracias por un día más de vida, por poder tener la libertad de escuchar y leer tu preciosa palabra, que es viva, que es buena y que nos sostiene en tiempos difíciles. Te queremos pedir, Señor, que a través de ella y mediante tu Espíritu Santo puedas hablarnos, transformarnos y, si es necesario, que traigas sanidad a nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para comenzar, me gustaría hacerles una pregunta. ¿Sientes que estás viviendo en medio de un desierto? ¿O lo has sentido en algún momento de tu vida?
Por si no entiendes mi pregunta, te lo voy a decir en otras palabras. ¿Estás viviendo alguna situación difícil o dolorosa en la que sientes que Dios está muy lejos? ¿Te sientes solo, sin deseos de orar? ¿Estás triste, sin fuerzas, necesitado, quizás sin esperanza? Si te sientes así, lo más probable es que estés viviendo un desierto espiritual en tu vida. Quiero decirte que todos nosotros podemos pasar por un desierto. De hecho, grandes hombres y mujeres de Dios han pasado por ellos. Las circunstancias difíciles y dolorosas nos pueden hacer entrar en un desierto. Quizás una enfermedad, la muerte de un ser querido, cuando somos rechazados o tratados injustamente, cuando perdemos nuestra fuente de trabajo, una crisis o separación matrimonial, en fin, son muchísimas las instancias que podrían llevarnos a vivir en un desierto espiritual. Yo misma, durante la pandemia, viví una situación muy difícil, la cual me llevó a experimentar un desierto en mi vida. Pero doy gracias a Dios que en medio de esta sequedad espiritual, Dios en su infinita bondad y misericordia me ministró a través de su palabra, la cual les quiero compartir en esta noche, y se encuentra en 1 Corintios 10, del 1 al 13. Se los voy a leer. Dice así: Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. En esta lectura, el apóstol Pablo nos está recordando que no debemos ignorar lo que le sucedió al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto, que debe servirnos como un ejemplo para nosotros. Primero, para enseñarnos que nosotros mismos podemos pasar por un desierto. Y segundo, nos advierte que en medio de la tentación no debemos actuar de la misma manera que lo hicieron los israelitas. El versículo 11 dice: Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros. Para poder entender la palabra, debemos recordar lo que les sucedió a los israelitas. Primero, cuando vivieron en Egipto, luego su liberación y su estadía durante 40 años en el desierto. Para ir recordando, los israelitas vivieron 400 años como esclavos en Egipto, sometidos a un pueblo extranjero y pagano, que abusó de ellos durante todo ese tiempo, hasta que Dios intervino poderosamente liberándolos de la esclavitud de Egipto. Ellos fueron testigos en primera persona del poder de Dios sobre el faraón y sobre la naturaleza, a través de las plagas y al abrir el Mar Rojo. Además
vieron la destrucción de los soldados egipcios cuando quedaron sepultados bajo el mar. Durante ese tiempo Dios los guió. En el día mediante la columna de nube y en la noche mediante una columna de fuego que les alumbraba. Además, la palabra dice que Dios les proveyó alimento y bebida a través de medios espirituales. Su alimento fue el maná del cielo y el agua para beber que provenía de una fuente divina, que era la roca espiritual que los seguía. Y como nos revela el apóstol Pablo, en el versículo 4, esa roca era Cristo. Aún desde el tiempo del Éxodo, el Mesías estaba en medio de ellos. La roca que Moisés golpeó, esa roca sobrenatural, protegió y sustentó al pueblo. Ellos habían marchado con la esperanza de ver pronto la tierra prometida, pero el problema fue que al cabo de un tiempo de andar por el desierto, sintieron hambre, cansancio y frustración, al no ver inmediatamente la tierra que fluye leche y miel. Cabe resaltar que el desierto traería a la luz lo que había realmente en el corazón del pueblo de Israel. Pese a todo lo que Dios había hecho por Israel, ellos le dieron la espalda a Dios. Miremos lo que dice el versículo 5. Pero de las más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. En los siguientes versículos, del 7 al 10, se muestra que el pueblo había caído debido al pecado. Codiciaron, adoraron ídolos, cometieron fornicación, tentaron a Dios y se quejaron constantemente. Y es en este punto donde quiero que nos detengamos un momento. Versículo 10. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Si hay algo que el pueblo de Israel hizo reiteradamente durante su travesía en el desierto, fue quejarse. En vez de tener una vida llena de alabanza, acción de gracia, por todo lo que Dios había hecho poderosamente por ellos, ellos no le creyeron y empezaron a dudar de su palabra. Incluso llegaron a decir que mejor les era haberse quedado como esclavos en Egipto, porque ahí podían saciarse de comida. Su murmuración, o dicho en otras palabras, su queja, los llevó a rechazar a Dios y a su obra poderosa. Y el resultado fue que perecieron, como nos dice la Escritura. El pueblo murió en el desierto, no debido al hambre y a la sed, sino porque no creyeron a la palabra de Dios, no le creyeron a Dios. Ahora, si lo aplicamos como enseñanza a nosotros, cuando nos encontramos atravesando un desierto, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en él? Porque claramente se va a poner a prueba nuestra fe y nuestra confianza en Dios y en su palabra. Y sin quererlo, podemos responder de la misma manera que lo hicieron los israelitas, quejándonos contra Dios. Para darles ejemplos de cómo podría ser una queja contra Dios, podría decir o pensar: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué permites que me suceda esto? Si te sirvo, diezmo, estudio tu palabra, oro, doy gracias por todo. Y sutilmente comienzas a centrarte en ti mismo y en tus obras, como un medio para que Dios te dé bendiciones. O bien podrías pensar: ¿por qué Dios permite que me enferme? ¿Acaso no me amas? Y podrías empezar a dudar del amor de Dios, que llegó a darlo todo por ti, incluso la vida de su Hijo. O bien tu queja podría estar dirigida hacia los incrédulos. ¿Por qué a ellos le va tan bien y a ti no, que eres creyente? Y empiezas a cuestionar a Dios. Y sin darte cuenta, a desear la vida que tenías antes, tal como lo hicieron los israelitas. Empezaron a añorar su antigua vida, una vida de esclavitud. Estos son solo algunos ejemplos,
porque podrían ser muchísimos más. Te los comparto para mostrarte que en cualquiera de estos ejemplos el pecado está en medio y debemos arrepentirnos y recordar la advertencia que nos está dando el apóstol Pablo, a no actuar igual que lo hicieron los israelitas. El pecado de la murmuración, hermanos, o de la queja es muy sutil. Sucede de manera espontánea. Es más, puede pasar como algo natural y no considerarlo un pecado. De hecho, cuesta reconocerlo. Por tanto, lo más probable es que cuando nos arrepintamos, que no nos arrepintamos cuando estemos quejándonos. ¿Sabes por qué es un pecado? Porque atrás de toda queja está el descontento. Así es. Pensamos que merecemos mucho más de lo que tenemos. La queja está mostrando que en nosotros no hay un corazón agradecido y que menospreciamos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y sin darnos cuenta, menospreciamos aún la salvación que nos ha dado Cristo. Miren lo que dice el versículo 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Pablo nos está advirtiendo que los cristianos que confían demasiado en sí mismos se hacen más vulnerables a la tentación y a caer en pecado. Y como comentamos recién, el pecado de la queja es muy sutil y cuesta mucho reconocerlo. Por tanto, si no lo reconocemos, difícilmente nos vamos a arrepentir de ellos. Amados, el desierto es el lugar que el Señor usa para probar nuestros corazones. Porque es en el desierto cuando se manifiesta lo que realmente nos importa, nuestro verdadero carácter y principalmente en qué o en quién confiamos. Por eso les quiero animar en esta noche a meditar. ¿Cómo estoy respondiendo en medio de la tribulación o la dificultad? Y también para que al final podamos tener un tiempo de oración, para que el Espíritu Santo escudriñe nuestros corazones y saque a la luz todo pecado que se encuentre oculto, ya sea de orgullo, de queja, de falta de fe, de desobediencia, desesperanza, confusión e incluso incredulidad, para que podamos experimentar con un corazón contristo un arrepentimiento sincero y que nos lleve una vez más a recibir abundantemente del Señor, de su gracia, su perdón y de su amor. Pero siguiendo con la enseñanza, en el desierto el pueblo de Israel fue probado durante 40 años y solo 2 fueron hallados aprobados, Josué y Caleb, porque creyeron en la palabra de Dios y en sus promesas, y pudieron entrar y disfrutar de la tierra prometida de Canaán, de la bendición que tenía preparado Dios para ellos. Amados, que el Señor nos ayude a ser considerados aprobados en medio del desierto. Ese debería ser nuestro anhelo, ser aprobados en medio del desierto. Entonces, el desierto es el lugar donde seremos probados, pero también el desierto es el lugar donde seremos tentados. Lo que no debiera sorprendernos, ya que Jesús mismo fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Esa era la voluntad del Padre, que Él estuviera allí. Y donde no salió hasta soportar la tentación 3 veces, en 3 ocasiones. Pero con la ayuda del Espíritu Santo y la palabra de Dios, salió aprobado nuestro Señor. Lo que nos enseña que el desierto y la tentación son parte de la vida de todo cristiano y que podemos sobrevivir a ellos, ya que Jesús lo hizo. Y con su ayuda nosotros también podemos hacerlo. Como dice el versículo 13 que les voy a leer.
No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Amados, Dios no nos priva de la prueba, pero sí nos da los recursos para soportarla, su palabra y su espíritu, que nos faculta para que no nos desanimemos y no lleguemos a pensar que no podemos soportarla, porque Dios no miente, porque la soportamos con la fuerza y con su poder, no con los nuestros. En mi caso, te puedo compartir que la dificultad que me tocó vivir me llevó a quejarme contra Dios. De una manera muy sutil. Me llené de temor, de tristeza, de descontento. Hubo momentos que incluso cuestioné mi fe. Mi tiempo de oración comenzó a desaparecer. Pero en medio de mi desierto espiritual, apareció en mis manos la escritura que te estoy compartiendo. Hubo dolor, quebranto, arrepentimiento y perdón de Dios. Y te puedo testificar que el Señor secó mis lágrimas y me devolvió el gozo de la salvación. Aún camino en desierto, pero con contentamiento, con alabanza, con paz y sanidad en mi corazón. Claramente estoy siendo probada. Aún caminando en el desierto, pero no estoy sola. Cristo va conmigo y me recuerda constantemente sus promesas. El poder de su Espíritu Santo me sostiene para no caer. Amados hermanos, el hecho que estemos viviendo un desierto no significa que Dios no nos ame. Al contrario. Dios sabe que si nosotros tuviéramos solo victorias, abundancia y bendiciones en nuestras vidas, nos volveríamos autosuficientes y rápidamente dejaríamos de alabarlo y no lo buscaríamos porque no lo necesitaríamos. Pero Dios conoce nuestro corazón. Por eso no nos tenemos que extrañar que justo después de un periodo de mucha bendición tengamos que experimentar un periodo de desierto. Así ha sucedido muchísimas veces en la vida de muchos cristianos a lo largo de la historia. Y para ir terminando, les quiero recordar la diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo con respecto a esta palabra. Los israelitas comieron del maná, pero nosotros tenemos a Cristo, el pan de vida, que es su palabra, que nos alimenta y fortalece frente a la adversidad para soportar la tentación. Israel bebió agua provista sobrenaturalmente, pero nosotros bebemos del agua viva de salvación y vida eterna en Cristo, y el agua refrescante del Espíritu Santo, quien sacia nuestra sed, porque en Cristo ya lo tenemos todo. Y estas verdades tenemos que guardarlas, amados, en nuestro corazón, porque son las verdades que nos ha dado nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Te invito a tener un tiempo de oración y dejar que el Espíritu sea el que nos ministre en esta noche. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro y dejemos que el Señor nos ministre. Señor, en esta noche venimos ante ti con corazones humildes para pedir que tu luz venga a iluminar nuestros corazones, para que sea descubierto todo pecado que se mantenga oculto y que sea producto de haber caído en tentación en medio de nuestros desiertos. Solo tú, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, puedes sacar a la luz toda transgresión, ofensa o rebelión en la que hemos caído, debido a nuestro corazón pecaminoso. Necesitamos, Señor, primero reconocer nuestro pecado para poder arrepentirnos sinceramente. Te pedimos perdón, Señor, por toda queja que haya salido de nuestra boca, que haya demostrado descontento o ingratitud hacia ti.
Ayúdanos, Señor, a tener corazones agradecidos, que te alaben siempre, independientemente de las circunstancias que estemos viviendo. Ayúdanos, Señor, a enfrentar la tentación, no en nuestra fuerza, sino en tu palabra y en el poder de tu Espíritu Santo. Porque el anhelo de nuestros corazones es mantenernos unidos a ti, hasta que tú vuelvas a buscarnos y ser hallados, aprobados, aún en medio del desierto. Gracias, Señor, te damos por tu palabra, que nos exhorta una vez más a andar en tus caminos. Gracias, Señor, porque nunca nos abandonas en nuestros desiertos. Tú estás ahí. Eres un Dios que está presente, eres un Dios bueno. Y te pedimos, Señor, que tú continúes enseñándonos a perseverar en ti y a ser fortalecidos en este tiempo que es difícil, Señor, para cada uno de nosotros. Te pedimos todo esto con corazones agradecidos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, espero haber abierto mi corazón, haber compartido con ustedes lo que realmente Dios hizo en mi vida y que todos podamos ser ministrados y recibir esa sanidad que cada uno necesita. Esa sanidad que tiene que ver con el poder que Dios hace sobre nosotros y porque Él nos quiere libre de pecado y nos quiere libre para poder ser aprobados, aún en el desierto. Un beso grande, que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Chao. Es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció. Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios, no es el Rey que la muerte venció, no es el Cordero de Dios. Gracias sublime, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida está ahí. Ahora libre soy, te adoro por lo que hiciste en mí. Tú eres santo, santo, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como tú, no hay otro como Jesús.